Buenas noches, hermanas y hermanos. Les agradezco nuevamente la posibilidad de estar con ustedes esta noche en sus casas compartiendo su espacio. Esta es nuestra fe. Les agradezco verdaderamente de corazón el que me den la oportunidad de compartir con ustedes estos minutos de reflexión en torno a temas que en nuestra fe son importantes y que nos quieren ayudar a vivir con mayor profundidad lo que esta fe nos enseña, lo que esta fe nos sugiere y el por dónde ella quiere invitarnos a caminar. Hoy, en la cercanía de la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, he querido que el tema que vamos a reflexionar sea justamente el tema del papel que María ocupa en la vida del pueblo creyente. Por ello, vamos a ponernos en la presencia del Señor y particularmente vamos a invocar la presencia de la Santísima Virgen con una oración muy bella que muchos conocen y que es la oración más antigua que los cristianos después del Ave María recibieron en su tradición y con la cual los creyentes de los primeros siglos en momentos de persecución se dirigían a la Madre de Dios. Bajo tu amparo y protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos y hermanas, tengamos presente algo que nos sirve como punto de partida. Durante estos días, en todo el territorio nacional, en otras ocasiones, muchas personas estarían ya encaminando sus pasos hacia el santuario de Nuestra Señora de los Ángeles. Es común y es parte de nuestra identidad católica el que muchísimas personas, miles de personas, peregrinen hacia Cartago en una expresión sincera de nuestra devoción a la Santísima Virgen María, a la Negrita de los Ángeles. Todos sabemos que esta peregrinación este año, por los motivos conocidos, no se ha podido realizar. Es por ello que en alguna medida hemos sido invitados a peregrinar desde nuestro corazón, desde nuestro espíritu, y no dejar de percibir lo que significa el ser un pueblo peregrino. Esto hace que en la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles y en la ausencia de la peregrinación física que acostumbrábamos a realizar, se nos vuelve a plantear la oportunidad de reflexionar sobre lo que en la vida de la Iglesia significa la vida y la devoción a la Santísima Virgen María. Hemos de comenzar señalando que una devoción es una forma de expresar materialmente el significado que para cada uno de nosotros tiene aquel o aquella que es objeto de nuestra devoción. La devoción lo que hace es tratar de plasmar de una forma material, de una forma en la que entra en juego todo nuestro cuerpo, en la que entran en juego nuestros sentidos, una forma de plasmar un sentimiento interno, algo que está dentro de nosotros y que tiene un objeto particular. En este caso al que me refiero, la Santísima Virgen María, pero también podría ser la figura de algún santo o podría ser un lugar dedicado de una manera muy especial al culto al Señor, y que son lugares que se convierten en lugares, en espacios donde el pueblo creyente expresa de una manera particular su devoción. La devoción también se expresa
en otros muchos lugares. La expresamos en nuestra casa cuando tenemos una imagencita, cuando encendemos una vela, cuando rezamos el Santo Rosario, en el caso de nuestra devoción mariana, o tenemos otras expresiones, las novenas, el rezo del trisagio, etcétera, que son expresiones devocionales, devociones a través de las cuales nosotros queremos plasmar, queremos materializar, repito, el significado que en nuestra vida, que para nosotros tiene esa persona, sea la Santísima Virgen, sea un santo, o sea el mismo Señor Jesucristo, a quien nos mueve un sentimiento devocional. Si tenemos presente ese significado de la devoción y tenemos presente que la devoción encuentra su razón de ser en el significado que tiene para nosotros, repito, aquel o aquella que es el objeto de nuestra devoción, hemos de entender que es importantísimo que podamos nosotros preguntarnos y hacerlo de forma constante, pero lo vamos a hacer en esta noche, preguntarnos por el significado que para nosotros tiene la Santísima Virgen María. Hablo de ella porque estoy concretamente refiriéndome a la devoción que le tenemos, y por eso he hecho alusión a la peregrinación que este año no se pudo realizar. Hemos de conectar siempre nuestra devoción con el significado que María tiene en la vida del pueblo creyente. Conectar la devoción con el significado que para nosotros ella encierra, ella tiene. Porque si no se conecta una devoción con el significado que la persona a quien se dirige esa devoción tiene, esa devoción termina vaciándose de todo sentido, termina vaciándose de su razón de ser. Es por ello que es importante que atendamos al significado que para nosotros como pueblo creyente tiene la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra. Nos enseña la Iglesia en uno de los documentos del Concilio Vaticano II, llamado Lumen Gentium, Luz de las Gentes, el documento que presenta el tema de lo que la Iglesia es y en la que ocupa un lugar fundamental la Santísima Virgen María. Allí la Iglesia nos dice que Dios, para llevar a cabo la redención del mundo, al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo nacido de mujer, para que recibiéramos la adopción de hijos. Está citando al apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Y continúa diciéndonos el concilio, hablando justamente del Hijo de Dios, que Él, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, descendió de los cielos y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Es lo que rezamos cada domingo, cada vez que profesamos nuestra fe, rezando el credo. Él, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, descendió de los cielos y tomó carne por obra del Espíritu Santo en el vientre de María Santísima. De esta forma, citando al apóstol San Pablo y citando algo fundamental de nuestra fe, comenzamos el camino de descubrimiento o redescubrimiento del significado que en nuestra vida debe tener la Santísima Virgen María. Primero, porque el apóstol Pablo señala que llegada a la plenitud de los tiempos, fue de una mujer, fue de María, de quien nació el Hijo de Dios hecho hombre. Fue en su entraña virginal en que el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, se encarnó. Y por ello, al profesar nuestra fe, lo proclamamos como parte fundamental de esa fe, señalando que Él quiso encarnarse en las entrañas purísimas de la Virgen y hacerse uno de nosotros. María se inserta, por lo tanto, en la historia de la salvación y se inserta en la historia de la salvación como colaboradora fundamental del plan de redención, del plan de salvación que Dios desde siempre quiso realizar. El apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios,
nos señala cómo Dios desde el principio tuvo un plan, tuvo un proyecto de redención que nos dio a conocer. Ese proyecto que realiza a través de su Hijo Jesucristo y que, contando con la acción del Espíritu, se prolonga a lo largo del tiempo en aquellos que en el Hijo se convierten en hijos también de Dios. Ese plan de salvación que desde la antigüedad Dios quiso realizar y que nos dio a conocer, repito, por su Hijo Jesucristo, es un plan de salvación en el que se inserta la Santísima Virgen María como colaboradora fundamental. Es importantísimo el poder tener en cuenta lo que esto encierra, porque nos hace captar ya desde esta afirmación cómo el papel de María en la historia de la salvación no es un papel secundario, no es un papel aledaño, un papel marginal, sino que es un papel fundamental, y eso nos hace captar la importancia que María tiene en la historia de la salvación, en el proyecto de Dios, y por lo tanto tiene en nuestra propia historia. Si nosotros nos vamos a la historia antigua, la historia que nos describe el Antiguo Testamento, podemos descubrir a través de sus textos que ella se perfila de una manera misteriosa. No porque los textos directamente aludan a ella, sino porque en la lectura que de esos textos hace la Iglesia desde su cumplimiento en Jesucristo, ve vislumbrada en alguna medida la presencia de la Santísima Virgen, que ya desde la eternidad ocupaba en la mente de Dios un lugar fundamental. Primero, tendríamos que decir que ella fue proféticamente bosquejada en la promesa de victoria sobre la serpiente que Dios hizo a nuestros primeros padres caídos en el pecado. También, ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel y a la cual alude el profeta Isaías. Ella sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que confiadamente esperaban y recibían de Él la salvación. Ella misma es la hija excelsa de Sión a la que se refieren los profetas. Señalo y subrayo que esta es la lectura que de todos estos textos y de otros muchos hace la Iglesia desde su cumplimiento, vislumbrando cómo en las palabras del Antiguo Testamento misteriosamente se prefigura ya la presencia de la Santísima Virgen, que ocupaba, repito, un lugar fundamental en la mente de Dios. En el Nuevo Testamento, ya de una forma directa y concreta, María siempre es mencionada en relación al plan salvífico de Dios que se realiza en su Hijo. Nos encontramos múltiples textos, y entre ellos el que acabo de citar de la carta a los Gálatas. En la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. El Evangelio de San Lucas abunda en textos que se refieren a la Santísima Virgen, particularmente en los relatos de la infancia. Se nos dice en el capítulo 1 cómo ella es saludada por el ángel Gabriel, que le anuncia el misterio de la encarnación, cómo entrando en su presencia la llama llena de gracia. Nos describe el mismo San Lucas cómo en la visita de Nuestra Señora a su prima Isabel, al escuchar Isabel el saludo de María, corre hacia ella llena de alegría y le dice: bendita tú entre todas las mujeres. Y también Isabel le dice: dichosa tú porque has creído, porque cuanto te ha dicho el Señor se cumplirá. A este saludo bellísimo de Isabel, María responde con el cántico del Magnificat, y en el cántico del Magnificat dice: me llamarán desde ahora bienaventuradas todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Es fundamental poder entender, y vamos captándolo, cómo el papel de María no es un papel que se centra en ella, sino que nos hace vislumbrar claramente cómo ella está en función
del plan de salvación que Dios desde la antigüedad quiso realizar. Continúa el Evangelio de San Lucas diciéndonos o describiéndonos la actitud de María de frente al misterio de su hijo que brotaba de sus entrañas y que comenzaba a crecer, al decir que todo aquello ella lo guardaba en el corazón. San Juan no omite en su Evangelio la referencia a la Santísima Virgen, y ya en el capítulo 2, en el primer signo que Jesús realiza en medio de los suyos, nos presenta a aquella mujer que es la madre de Jesús, así lo dice el Evangelio, y quien ante la situación de dificultad que viven aquellos novios que celebraban el día de su boda, porque se les había acabado el vino, les dice confiadamente a los sirvientes: hagan lo que Él les dice. También el mismo evangelista la llama, tanto en este texto como en el texto de la crucifixión, mujer, refiriéndose a María de una forma muy particular, porque le da el mismo nombre que Dios le había dado a aquella que había sacado del costado de Adán en el inicio de la creación. Si Eva fue la madre de la humanidad marcada por el pecado, claramente se vislumbra como en el Evangelio se nos hace percibir que María es presentada ante nosotros como la madre de la nueva humanidad, aquella que brota de la nueva creación que Jesucristo ha realizado por su triunfo sobre la muerte. Y aparece, por lo tanto, ella junto a Jesús como la nueva Eva. También nos dice el evangelista San Juan que junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Y finalmente quiero señalar un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles de San Lucas, en que se nos describe cómo después de la resurrección y antes de la venida del Espíritu, los apóstoles reunidos en el cenáculo esperaban la venida del Espíritu Santo, esperaban el cumplimiento de las promesas del Señor, y nos dice San Lucas que perseveraban en oración en compañía de María. Todos estos textos que he señalado, todos estos textos que he citado en el Nuevo Testamento, particularmente en el Evangelio, bueno, cité también en la carta a los Gálatas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos hacen percibir cómo María ocupa un lugar fundamental en esta etapa de la historia de la salvación, en que esta historia llega a su plenitud con la encarnación, con la venida del Hijo de Dios a nosotros. Allí María aparece íntimamente asociada. Si ya en la antigüedad se prefiguraba su presencia, aquí aparece íntimamente asociada a su Hijo Jesucristo en el cumplimiento de su plan de redención. El significado de María en la experiencia del pueblo creyente cristiano conecta directamente la figura de María con la centralidad en su vida de la persona de Jesús. No se puede entender a María sin entender su persona vinculada, referida fundamentalmente a su Hijo Jesucristo, al servicio de cuyo misterio aparece siempre la Santísima Virgen María. Es en ese sentido, y vuelvo a citar el texto del Evangelio de San Juan, que nos presenta cómo en las bodas de Caná, María aparece allí mediando en alguna medida entre su hijo y aquellos acongojados novios que pasaban este momento de dificultad al habérseles acabado el vino de la fiesta. Si entendemos el pasaje, que va mucho más allá de una mera descripción, logramos captar que el vino es el signo de la presencia del reino y por lo tanto es el signo de la alegría que la presencia del reino produce en el corazón de los hombres. Si lo tenemos así presente, nos damos cuenta de que el texto apunta en alguna medida a la ausencia de esta alegría, al vacío que ha producido el alejamiento del pueblo creyente de la fe en el Señor y de un verdadero culto en espíritu y en verdad, y que esto ha producido un enorme vacío que ha convertido la fe del pueblo de Israel en un culto vacío, en un culto rutinario, en un culto
en el que se entra simplemente por el cumplimiento de la ley. Todo esto significa la ausencia del vino. Y ahí, en la ausencia del vino, Jesús aparece como aquel que viene a proveer de este vino nuevo. Su presencia es el inicio del reino, es el germen del reino de Dios que quiere crecer en medio de la humanidad. Y aparece la figura de María, no sustituyendo a Jesús, sino que aparece a su lado, íntimamente unida a Él. Si recordamos el texto, podemos recordar claramente cómo el Señor, al ser abordado por su madre, que le dice: no tienen vino, le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. En el Evangelio según San Juan, la hora a la que se refiere Jesús es la hora de la plenitud de la obra redentora. Es aquella hora que va a consumarse en lo alto de la cruz. Esa es la hora de Jesús, la hora de la redención, la hora en que se cumple la obra redentora que el Padre a través del Hijo ha querido realizar. Y Jesús le dice aquí a su madre: no ha llegado la hora, refiriéndose a que aquella hora tendría su consumación en lo alto de la cruz. Pero hay algo bellísimo, y es lo que encierra este primer signo que Jesús realiza, y es que en alguna medida Él anticipa, adelanta la hora. El efecto de aquello que se habría de realizar en lo alto de la cruz viene adelantado en la experiencia de aquellos novios, en la experiencia de aquella gente, de aquel pueblo que en ellos se retrata y al que le hace falta la alegría de la presencia de Dios. Y en este signo en que se adelanta la hora, en que se anticipa lo que en la hora definitiva se va a realizar, aparece María. Y aparece María con su intercesión, haciendo posible que la hora del Hijo se anticipe y se haga manifiesta a aquellos que acongojados necesitan de ella. Por eso el texto del capítulo 2 del Evangelio de San Juan encuentra un eco particular en aquella súplica, en aquella indicación que María da a los sirvientes después de haber hecho la súplica indirectamente a Jesús, diciéndoles: no tienen vino. Y no obstante la respuesta de Jesús, María les dice a los sirvientes: hagan lo que Él les dice. Este texto describe lo que María significa en la vida del pueblo creyente y en nuestra vida personal. Ella es aquella que, con afecto maternal, constantemente nos está señalando hacia Jesús, nos está diciendo: es hacia Él, hagan lo que Él les diga, caminen por donde Él camina, vivan la vida que Él les da. María, por lo tanto, es siempre aquella que está indicando la presencia de Jesús, que no encuentra sentido en ella misma, sino que encuentra su razón de ser en ser una indicación clara que apunta en dirección de su Hijo, en dirección de nuestro Maestro. Tengámoslo presente, y esto se nos hace más transparente, se hace más claro todavía en otro texto del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículos 27 y 28. Después de haber realizado la liberación de un endemoniado, Jesús comienza un diálogo con la gente que le rodea alrededor de aquello que había sucedido. Y señala a San Lucas: sucedió que, estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Este texto nos permite a nosotros subrayar elementos que son vitales y que nos siguen ayudando a descubrir el significado de María en nuestra vida. Por una parte, vemos a una mujer exaltada, una mujer que de frente a los signos que Jesús realiza, que de frente a su enseñanza se exalta, y en esa exaltación, véanlo bien, en esa exaltación quiere darle un lugar fundamental, un lugar protagónico, por decirlo de alguna manera,
a la madre de aquel maestro que realiza esos signos y que habla de forma semejante. Y dice: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Jesús, muy discretamente, con una suavidad increíble, con una sabiduría admirable, hace que aquella persona exaltada baje un poquito en su exaltación y se centre un poquito más en aquello que tiene que centrarse. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. No quiere decir esto que Jesús desvalore el papel de su madre, pero sí está haciendo ver a aquella mujer exaltada que hay que tener en cuenta por qué aquella mujer, su madre, es importante. Es importante, sí, ciertamente porque le ha concebido en la carne, pero los padres de la iglesia señalan con sobrada razón que María, antes que engendrar a Jesús en su vientre, antes que engendrarlo en su carne, lo engendró en su fe, lo engendró en su corazón. Es decir, María recibe el don de ser la madre del Hijo de Dios porque es una mujer que cree, y porque es una mujer que cree, acoge la palabra y esa palabra se encarna en sus entrañas virginales. Por lo tanto, lo que le hace dichosa es el ser creyente. Lo había dicho Isabel: dichosa tú porque has creído. Y lo que la hace dichosa es ser discípula, es decir, aquella que constantemente y de forma plena como nadie más acoge en sí misma la palabra y deja que esa palabra se convierta en carne de su carne. Vean y notemos cómo Jesús suavemente dirige la atención de aquella mujer y le hace descubrir: mira, eso que te exalta tanto tiene un significado especial que no está propiamente en mi madre, sino que está en aquello que mi madre hace, en aquello que mi madre vive. Y lo que la madre hace y vive, lo hace y lo vive en función de su Hijo Jesús. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el lugar que María ocupa a lo largo de la historia de la salvación, y particularmente en la plenitud de esa historia de la salvación, es el estar siempre subordinada a su Hijo Jesús, al plan que Dios a través de su Hijo quiso realizar en medio de la humanidad. Nunca María centra la atención en ella misma, siempre es un indicativo claro que apunta hacia su Hijo, hacia el Señor Jesús. Hay una imagen bellísima que los padres de la iglesia utilizan de una forma constante, de una forma muy bella, para hablar de la relación entre Jesucristo y la iglesia. Es lo que ellos llaman el Mysterium Lunae, el misterio de la luna. ¿A qué se refiere esto del misterio de la luna? Se refiere a lo que se realiza en esa relación entre el sol y la luna. El sol brilla con luz propia. La luna recibe la luz del sol y lo que refracta en su rostro no es su propia luz, es la luz que el sol le da. Esa imagen, como les digo, es utilizada constantemente por los padres de la iglesia. Es una bella imagen del sol y de la luna que no brilla con luz propia como es señalado, sino que refracta la luz de aquel y que es asumida por los padres de la iglesia, como les he señalado, para referirse a la relación entre Cristo y su iglesia. Pero si tenemos en cuenta que María es modelo de la iglesia, podemos entonces también afirmar que esta imagen se aplica también a ella. Dice San Buenaventura, un gran doctor de la iglesia, en referencia a esta imagen del misterio de la luna: no te preocupes por mi tez curtida, ya que es el sol que me ha quemado. Es decir, no te fijes en mi rostro, sería la luna la que habla, sino fíjate, porque mi rostro está quemado, chamusqueado diríamos,
sino fíjate en aquel que en mí se refracta, en aquel que me da la luz. Es muy bello poder nosotros subrayar este misterio y subrayarlo en relación a María. Los autores cristianos, siguiendo a San Bernardo, muestran a María coronada por el sol y con la luna bajo sus pies, como un vivo lazo de unión entre los dos astros, entre la iglesia y entre Jesucristo. Hay uno de nuestros oyentes que quiere hacer una pregunta, vamos a dar lugar a la misma, vamos a ver si me es posible contestar en este momento. Nos pregunta Margarita Flores. Padre, pregunto, ¿verdad que hay personas que pasan años esperando que les llegue su hora, tal vez una madre, una esposa, para ver un milagro en sus vidas? Saludos, Padre. Gracias, Márgara. Un saludo muy cariñoso para vos allá en la comunidad de Corales. Margarita, un baluarte de esta comunidad que dio alma, vida y corazón por ella y sigue siendo en alguna medida un referente de esta comunidad, de nuestra parroquia. A lo que Margarita pregunta, que más que una pregunta es una afirmación, y yo respondería simplemente que sí. Es decir, hay muchas personas que se pasan en su vida esperando un milagro, esperando una manifestación del amor de Dios y no logran descubrir cómo su vida está llena de milagros, cómo su vida está llena de manifestaciones del amor de Dios. Y esto porque a veces tendemos a buscar cosas extraordinarias. Como nos estamos refiriendo a María, voy a hablar de ella. De repente buscamos ver en ella cosas admirables. De repente buscamos ver en ella o de ella, recibir de ella cosas que consideramos en alguna medida admirables. De repente un gran milagro, de repente una manifestación especial, de repente vivimos esperando una aparición, alguna cosa así. Y no nos damos cuenta, y por eso es que he estado constantemente refiriéndome al significado de María en nuestra vida. Es que el significado de María no se desenvuelve en esas cosas. El significado de María se desenvuelve, se hace transparente para nosotros en el papel fundamental que ella jugó en el plan de salvación, en la vida de su Hijo, y por lo tanto nos hace a nosotros mirarla íntimamente vinculada a ese plan de salvación que nos tuvo a nosotros como objeto. Es decir, que se realizó en función nuestra y por lo tanto hemos de ver en María alguien que colaboró con nuestra redención, alguien que hizo posible que lo que nosotros somos y que lo que nosotros tenemos se pudiera realizar. Se realizó en el Hijo, pero ella colaboró en esa realización. Es importante subrayar esto porque de lo contrario tendemos a perdernos, tendemos no a mirar lo que María nos enseña, tendemos a mirar no lo que en ella podemos ver, tendemos a mirar no lo que de ella podemos aprender, sino que podemos vivir esperando manifestaciones que ya han tenido lugar fundamentalmente en nuestra vida. Porque el gran milagro de María en nuestra vida es el habernos dado a Jesús y es el darnos constantemente a Jesús. Es lo que ella constantemente nos da, nos ofrece. Lo que constantemente el arte cristiano representa cuando la fabrica imágenes que la tienen con el niño Jesús en sus brazos, como ofreciéndolo, como haciendo que nosotros podamos experimentar que ese Hijo de Dios nacido de María nos es dado como un gran don. Él es el gran milagro. Aquí, aunque saliéndome un poco del tema, podría citar aquel pasaje del Evangelio en el que Jesús mismo, hablando de la gente que espera ver grandes signos, dice: no se les dará más signos que aquel que se le dio a los habitantes de Nínive con la predicación de Jonás, ni a la reina de Saba con la predicación de Salomón. Y señala a Jesús, y aquí hay uno que es más, hay más que el templo, es más que Salomón. Tengámoslo presente y creo que eso
reafirma lo que ya Margarita, con tanta sabiduría y tanta experiencia de vida cristiana, nos ha querido decir. Todo cuanto de María la Iglesia enseña, por lo tanto, está en función de su Hijo y de su plan de redención, del plan de redención que vino Él a realizar en medio de nosotros. ¿Qué nos enseña la Iglesia en relación con María? ¿Qué nos enseña la Iglesia que debemos creer en relación con María? Pero atendamos fundamentalmente esto, que cuando la Iglesia nos enseña a creer algo que en María se ha realizado, no quiere enseñarnos a volver nuestra mirada hacia ella, sino que quiere hacernos descubrir en ella lo que Dios realizó en función del plan de salvación que Dios había ideado realizar desde la creación del mundo. Lo primero, la Iglesia nos enseña a creer, aceptar como parte de nuestra fe el dogma. La semana pasada estuvimos hablando de dogmas, el dogma de su Inmaculada Concepción. ¿Qué nos dice el dogma de la Inmaculada Concepción? ¿Qué nos transmite esta verdad de fe que la Iglesia nos enseña a creer? Nos enseña el dogma que Dios, pensando en el misterio de su Hijo que se había de realizar, quiso de antemano, y aplicando a María los méritos que Jesús realizaría, llevaría a cabo en lo alto de la cruz, quiso preservar a María desde el momento de su concepción de la mancha del pecado original. Es decir, quiso que ella no fuera afectada por ese pecado por el que todos los demás seres humanos nos vemos afectados en nuestra condición de seres humanos. Y eso no quiere decir que María sea una especie de extraterrestre, que sea una persona no humana. Claro que es una persona humana, pero una persona humana en la que la gracia del Padre actúa porque es Él quien la preserva de este pecado en atención a los méritos de Jesucristo el Señor. Por lo tanto, ¿qué nos enseña el dogma de la Inmaculada Concepción? ¿Qué nos enseña a creer? Nos enseña que en esa Inmaculada Concepción se preanuncia la redención, el triunfo del bien sobre el mal, el triunfo de la gracia sobre el pecado, el triunfo del amor de Dios sobre todo aquello que lo desdice y lo contradice. Y nos enseña la Iglesia que esta prerrogativa, este don por el que María se ve bendecida, se realiza en ella, no por ella misma, sino en previsión, ya lo he señalado, de los méritos de Cristo. En ese sentido, María aparece ante nosotros en su Inmaculada Concepción como la primera redimida. Por lo tanto, ¿qué significa creer en el dogma de la Inmaculada Concepción? Significa creer en el plan de redención que Dios quiso realizar por medio de su Hijo. Significa creer que ese plan ya estaba en la mente, en el corazón de Dios desde antiguo. Significa que Dios apostó desde siempre por la fuerza de la gracia, sabiendo que esta fuerza de la gracia podía destruir el pecado. Significa para nosotros que la redención no es un invento, sino que es realmente algo que se realiza en cada uno de nosotros y que se realizó en María en primer término en el misterio de su Inmaculada Concepción. ¿Qué más nos enseña a creer la Iglesia en relación con María? Nos enseña a creer en su maternidad divina. ¿Qué significa la maternidad divina de María? Significa que ella, siendo una mujer, aquel que lleva en su vientre es el Hijo de Dios. Es decir, que quien nace de sus entrañas, y lo dice el Evangelio, ya en el anuncio que el ángel Gabriel le hace a María al señalar, por esta razón será llamado Hijo del Altísimo, porque será concebido por el Espíritu Santo, le dice el ángel Gabriel claramente a María. Es decir,
aquel que lleva en su vientre no viene de una intervención humana, viene de una intervención directa del Espíritu, por lo cual el que de ella nace es verdaderamente hijo suyo, pero es igualmente verdaderamente hijo de Dios. En Cristo, la naturaleza humana y divina están unidas sin confundirse y sin poderse dividir. Esto es lo que la iglesia nos enseña. Están unidas en una sola persona, la persona del Hijo de Dios. ¿Por qué creemos en la maternidad divina? ¿Por qué afirmamos sin ningún temor que María puede ser llamada y debe ser llamada Madre de Dios? Porque de lo contrario estaríamos dudando que aquel que en su vientre fue concebido sea realmente el Hijo de Dios. Hubo algunos que en la historia de la iglesia negaron esta verdad fundamental y decían, es que ¿cómo se puede llamar a María Madre de Dios si María no puede concebir a Dios, porque Dios ha existido desde siempre y Dios es Dios? Y en ese sentido algo de razón tenía. Es que ella no lo engendra en cuanto Dios, ella lo encuentra en cuanto hombre. Recordemos lo que nosotros en el credo rezamos: engendrado, no creado. Es decir, de la misma naturaleza del Padre, pero al mismo tiempo recibe una naturaleza humana del vientre de María. Y como esa naturaleza humana y esa naturaleza divina no se pueden separar en el Hijo de Dios, porque entonces el plan de redención no hubiese sido una realidad, a ella, sin ningún resquebrajo y sin ningún temor, la podemos llamar Madre de Dios. ¿Qué más nos enseña la iglesia en relación con María? Nos enseña a creer en su perpetua virginidad. Y al enseñarnos a creer en su perpetua virginidad, nos enseña a creer en la primacía absoluta de Dios en su vida. ¿Qué es la virginidad? En María es la consagración total de su vida al misterio del que ella se convierte, como he señalado, en colaboradora. La virginidad perpetua de María es el reflejo, es la consecuencia lógica de la entrega incondicional e indivisa que ella hace al servicio del misterio de su Hijo. Es tan grande el misterio que en ella se encarna que la vida de María no se puede separar de ese misterio. La virginidad perpetua de María, por lo tanto, alude a la consagración definitiva que pone en el centro de la vida de María el misterio de Dios y el misterio de su Hijo. Finalmente, la iglesia nos invita a creer que al finalizar su tránsito por este mundo, María fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. Nos invita a creer en su gloriosa asunción. ¿Qué significa creer en la asunción de María? Significa creer que nuestra vocación es una vocación a participar del triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Así nos lo enseña el apóstol San Pablo. El triunfo de Jesucristo sobre la muerte es un triunfo del cual nosotros somos llamados a participar, y somos llamados a participar en la plenitud de nuestra vida. Esta vocación se realiza plenamente en María. Por ello, la esperanza de la vida plena en Dios en ella se realiza y viene a ser ella en nuestra vida la primera resucitada, la primera que participa de la resurrección en su plenitud. Esa resurrección que nosotros esperamos al final de los tiempos, cuando nuestros cuerpos llamados del sepulcro se unan nuevamente a nuestra alma, para entonces participar plenamente de esa vida de la que ya ella participa. Hay una pregunta que nos quieren hacer. Sí, Padre, cuando, en alguna ocasión hemos escuchado la palabra María corredentora, ¿podría usted profundizar un poquito más al lenguaje tico? ¿Qué es María corredentora? Mira, con respecto a este título, habría que tener un poco de cuidado,
podríamos decir que en él se puede estar diciendo una verdad, pero también se puede estar distorsionando un contenido fundamental de la fe. Porque yo he llamado a María colaboradora del plan de redención. Colaboradora significa ella está al lado de su hijo, indisolublemente unida a su hijo, participando de todo aquello que su hijo realiza. Pero la redención no es realizada por ella, la redención es realizada por su hijo. Por eso, si al decir corredentora estamos entendiendo que ella está al lado de, podríamos estar entendiendo algo correcto. Sin embargo, no es un título del todo acertado, porque la palabra misma nos hace percibir que ella se pone al mismo nivel de Jesús, realizando con él la redención. Y eso no lo afirma la iglesia. La redención es obra de Dios en nuestra vida. Ahora, el que la realiza, el Hijo de Dios, no podía haberla realizado sin María, en el sentido de que ella es la que le da cuerpo, ella es la que le da vida, ella es la que hace posible que el Hijo de Dios se encarne. Y en ese sentido la redención se realiza a través del Hijo que se hace carne, muriendo en la cruz por nosotros, tocando hasta lo profundo de nuestra muerte, y para ello necesitaba un cuerpo, necesitaba una vida humana, una naturaleza humana, y todo eso lo recibió de María. Pero la redención la realiza Él. No es María la que por nosotros muere en la cruz. Hay una imagen que en algún momento vi en alguna estampa que pone la cruz detrás de María, casi como poniéndola al mismo nivel de Jesús. Y con respecto a eso hay que tener mucho cuidado, porque en todo lo que vengo afirmando que ella está subordinada a Jesús, y el significado y papel que María juega en nuestra vida la pone siempre apuntando hacia Él, no desviando nuestra atención de Él. Tía Quirós en el Facebook hace un comentario basado en lo que usted acaba de mencionar. Dice: Padre Eduardo, qué maravilloso sería que nosotros los fieles católicos en su totalidad siguiéramos el ejemplo de nuestra Madre María, de tener como centro de la vida a Cristo Jesús, y así vivir en plenitud el mensaje evangélico que nos lleva a construir un mundo de paz y amor. Gracias, Leti. Mi saludo para vos, para tu familia, para tu mamá allá en Guapiles. Dios les bendiga. Tienes toda la razón. Es que justamente vamos a tomar lo que estás diciendo como una síntesis de todo lo que vengo reflexionando. Es que la verdadera devoción a María se tiene que traducir de esta forma. Y si no se traduce de esta forma, no puede decirse que es una verdadera devoción. Hay que tener muy presente eso, y para concluir lo voy a señalar posteriormente con otros pensamientos. Gracias, Leti. El culto a María, sea en el marco de la liturgia de la iglesia, o sea por medio de nuestras devociones particulares, quiere expresar nuestra veneración a ella como a Madre amantísima, y consecuentemente quiere expresar nuestro afecto de piedad filial. Atiendan a estas dos expresiones que la iglesia en su enseñanza usa: nuestra veneración, nuestro afecto filial, afecto de hijos y veneración. Hay que tener presente lo que eso significa, y vamos a hacer una precisión que me parece importante en relación con el culto. Hay dos tipos de culto: un culto de adoración y hay un culto de veneración. El culto de adoración, que técnicamente se llama latría, una palabra griega que significa justamente eso, adoración, es un culto que solamente a Dios se tributa, solamente a Dios se adora, solamente Dios es el objeto de nuestra fe. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vean la expresión latría. Por eso cuando nos alejamos del culto que debemos dar a Dios, que es el culto de adoración, terminamos adorando ídolos que no son Dios
y es cuando caemos en la idolatría. Es decir, le damos el culto que le debemos a Dios a algo que no es Dios. Esa es la idolatría. Por lo tanto, el culto de latría, el culto de adoración, es un culto que solamente a Dios se debe dar. El culto de veneración tiene dos expresiones. La palabra doulos en griego significa siervo, significa esclavo. Y de ahí viene la palabra dulía y la palabra hiperdulía, que significa el culto de dulía, el culto que en veneración le damos a aquellos que son siervos. Aquí hay una diferencia entre el siervo y el Señor. El Señor es Dios, a Él debemos la latría, la adoración. Al siervo, que está en un punto más, en un papel más abajo, le debemos nuestra veneración, nuestro respeto, el culto que le rendimos al siervo. Y a la par del culto de dulía, existe el culto de hiperdulía. Y ya estarán entendiendo a qué se refiere. ¿Por qué? Porque hiper es lo más grande. Y entonces hiperdulía significa el culto más grande, aquel que es el siervo. Y el culto de hiperdulía es el que tributa la iglesia a la Santísima Virgen María. Es decir, una veneración, pero no cualquiera, sino la más grande veneración. Pero atentos, siempre en el nivel del siervo, nunca en el nivel del Señor. Veneración, por lo tanto, es diferente a adoración. Nunca se dejen confundir por alguien que les dice que nosotros adoramos a la Santísima Virgen María, porque eso no es cierto. Eso no es lo que la iglesia enseña. Y si alguna persona, movida tal vez por una sobreexaltación, como la del Evangelio que cité ahora en el capítulo 11 de San Lucas, movido por una euforia exacerbada, coloca a María en un lugar que no le corresponde, tenga la seguridad que la misma Santísima Virgen le diría: no me pongas a mí allí, que ese es el lugar que le corresponde a mi hijo. Y ella misma te pondría a bajarla al lugar que le corresponde, que no es cualquiera, es el de la hiperdulía. Tengámoslo muy presente, porque eso nos puede clarificar muchas veces confusiones que en nuestra vida como creyentes se introducen, sea porque nos confunden, porque nos hacen dudar, o sea porque de repente tenemos una mal praxis en nuestra fe y tendríamos que también nosotros revisar si realmente le estamos dando al culto, a la veneración que le debemos a la Santísima Virgen, el sentido que debemos darle. Por eso es que he insistido que el culto, que la devoción debe conectarse con el significado, en este caso, que ella ocupa en nuestra vida. Y teniendo todo esto presente, tengamos presente aquello con lo que comencé conversando, que se refería a lo que en estos días celebramos, la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, la tristeza o la nostalgia que podemos sentir porque de repente no podemos peregrinar, no podemos expresar a María lo que quisiéramos expresarle como Madre nuestra que es. Pero, y aquí quiero subrayar y quiero que me atiendan a esto, vean cómo algunas personas, desobedeciendo a lo que la misma iglesia ha pedido, estaban peregrinando hacia Cartago, algo que no se debe hacer. Entonces alguien podrá decir: es que es mi devoción. Sí, es tu devoción, pero tu devoción te debe llevar a descubrir el papel, el lugar que María ocupa en tu vida, y ella estará siempre diciéndote: haz lo que Jesús te dice. Preocúpate por darle a Jesús el lugar central en tu vida. Preocúpate por ser como María, discípula de Jesús. Preocúpate por poner en práctica sus enseñanzas. Preocúpate por rendirle a Dios la adoración que Dios debe recibir como Dios que es. Centrar tu vida en Dios. Y si entiendes lo que ese significado encierra, vas a entender claramente
que para eso no tienes que moverte de tu casa. Yo quisiera, tal vez de una forma muy sencilla, poner un ejemplo. Miren, llevarle yo un regalo a mi mamá puede encerrar un gran significado. Puede encerrar un gran significado. Porque yo quiero plasmarle mi amor a través de un regalo. Pero el amor que yo le tengo a mi madre no se reduce a un regalo. Yo sigo amando a mi madre, aun cuando no le lleve ningún regalo. De repente yo no la puedo visitar, pero yo sigo amando a mi madre, aunque no la visite. Y eres llamado a entender esto. Sigue amando a tu madre y sigue comprendiendo y llevando a tu vida lo que ella en tu vida significa. Pero no pretendas hacerlo de una forma por la cual entras en contradicción con algo que es vital. ¿Por qué? Repito, María nos dice, hagan lo que Él dice. ¿Y qué nos dice Jesús sino que amemos la vida, que amemos al prójimo, que amemos a nuestros semejantes, que los cuidemos? Bueno, pues si entiendes todo eso, entenderás que en estas circunstancias actuales, ya el año entrante tenemos oportunidad de caminar, pero en estas circunstancias actuales esto no es posible. Y esto no debe mermar tu fe, no debe mermar tu devoción, no debe mermar tu amor a la Santísima Virgen María. Háblale desde tu casa, hónrala desde tu casa, reúnete en familia y congregados como una sola familia, hagan un altar a la Santísima Virgen en una imagencita y ríndanle el homenaje que todos queremos rendirle, no a una imagen, a lo que ella significa en nuestra vida. Pero comprendamos ante todo que ella estará siempre indicándonos el camino hacia Jesús. La autenticidad del culto a María en la vida de la iglesia se centra en Jesucristo. Nos debe llevar a ser como ella, mejores discípulos suyos, identificados y comprometidos con su reino. No podemos entonces decir que le rendimos un culto real a María si nos separamos de este objetivo fundamental. La devoción a María, centrándonos en Jesús, nos lleva a ser como ella, colaboradores en la construcción del plan de salvación, es decir, a la construcción del reino de Dios entre nosotros. Y ese reino ahora toma características muy particulares, tiene exigencias muy particulares en nuestra vida. Cuida a tu hermano, cuídate tú mismo, y cuidándote tú, cuida de tu semejante, cuídate de no extender el contagio, cuídate de hacer posible en la medida de tu responsabilidad de que el mal que estamos sufriendo no se extienda. Hagamos posible que los servicios médicos puedan alcanzar para todos, no forzando las circunstancias a que ellos se vean desbordados. Todo eso es parte de la construcción del reino. Todo eso es parte del culto que le debes dar a María si realmente lo entiendes. Hay algunas cosas más que quisiera señalar muy brevemente, nada más para señalarlas. Vean que he dicho que es en Jesucristo en quien se centra la devoción a María. Y el Santo Rosario, que es, por decirlo de alguna forma, la más común y la más amada de las prácticas devocionales a la Santísima Virgen, en el fondo es una oración cristocéntrica, es una oración que tiene a Cristo como centro, porque el centro del rosario no está en María, sino está en acercarnos a los misterios de Jesús junto a María, pidiéndole que ella, que vivió esos misterios tan de cerca, nos permita a nosotros comprenderlos, llevarlos a nuestro corazón como ella lo hizo. Y una palabra más que es importante tener en cuenta, porque no quiero desvalorar la preocupación, la tristeza que de repente algunos pueden tener, porque me podrían decir: padre, es que yo le hice una promesa a la Santísima Virgen de ir a Cartago. Sí, le hiciste una promesa, pero tienes que tener en cuenta algo fundamental. La devoción a la Virgen María no es un intercambio comercial, como no lo es nada en nuestra fe. Debe ser expresión de un amor que reconoce todo aquello que en ella Dios ha realizado a favor nuestro y al mismo tiempo expresión por ello de nuestro amor filial. No creas que la Santísima Virgen está esperando a que le pagues nada, porque lo que ella te da y el amor que te ofrece, no te lo ofrece a cambio de nada, te lo ofrece simplemente porque te ama,
te lo ofrece y me lo ofrece porque nosotros somos hijos suyos muy amados. Entonces, pensar en esto, pensar que de repente le vas a fallar a la Santísima Virgen porque no le estás cumpliendo una promesa que hiciste. No la estás cumpliendo no porque no quieras, estás no cumpliéndola porque las circunstancias no te lo permiten en este momento. Pero tu amor por ella debe mantenerse intacto y ella sabrá descubrir que en tu amor la sigues amando y le sigues dando el lugar que a ella le corresponde en nuestra vida. Por lo tanto, ella no se va a resentir, ni se va a enojar, ni va a dejar de amarte porque en alguna medida no le cumplas algo en este momento. Déjalo para después, para cuando las circunstancias lo permitan, o simplemente ofrécele, si quieres darle un homenaje, ofrécele otra cosa. Acabo de señalar, reúnanse en familia, recen el rosario juntos, pónganle un altar a la Virgen, hagan que todos en la casa puedan experimentar la cercanía maternal de Nuestra Señora y en ella el amor de Jesucristo el Señor, que no deja de realizar sus maravillas también en nosotros. Con esas palabras quiero terminar esta reflexión, no sin aprovechar la ocasión para decirles a mis hermanos de la parroquia de Limón que justamente con el deseo de celebrar la fiesta de Nuestra Señora, el próximo domingo vamos a llevar la imagen de Nuestra Señora en un recorrido por toda la parroquia, un recorrido en el cual la imagen llevada en un vehículo irá pasando por diferentes lugares, no deteniéndose en ningún lado, ni queriendo provocar ningún tipo de aglutinamiento. Lo que invitamos es a que aquellos que lo quieran hacer pongan globos blancos, amarillos, pongan flores, pongan algún signo en su casa, como ese homenaje que le queremos rendir a Nuestra Señora, y desde su casa, desde el portón, desde su burbuja familiar, vean, aquellos que van a tener la oportunidad, vean pasar la imagen, no la Virgen, la imagen de Nuestra Señora, que sin duda alguna desde el cielo la negrita nos sigue bendiciendo. Si me preguntan cuál es el recorrido, así como en flash les digo, la imagen sale de la catedral a las 12 mediodía y por la ruta 32 se encamina por el medio del barrio San Juan para llegar al cruce de la Coca-Cola. Allí entra hacia el barrio Embaco, por la vía principal también, recorre el barrio Embaco hasta llegar al cruce de la Colina y sube hacia el templo de Colina para encontrarse allí nuevamente con la ruta 32. Entronca con el barrio Juan Pablo II y sube por el barrio Juan Pablo II hacia Pueblo Nuevo. Tomando la ruta principal, sube de Pueblo Nuevo a Las Brisas y de Las Brisas sube por la carretera nueva en la que se pega a Villa del Mar, llega a ese cruce y toma hacia Pacuare, baja por la calle ancha, pasando por el templo de Corales, y en el semáforo que está en el colegio técnico sube hacia la plaza y de allí toma hacia el barrio Los Laureles, baja por el barrio Los Laureles a Santa Eduviges, da un giro en el barrio Cariari y del barrio Cariari va al barrio La Trinidad, al barrio Veracruz y de allí se encamina hacia Portete. Después va a Moín abajo y sube después a Villa del Mar hasta el templo, desde donde se devuelve para después cruzar el barrio Los Cangrejos y subir a Ojo de Agua. De Ojo de Agua nuevamente vuelve a salir a Corales y por otra ruta va hacia el Triunfo y del Triunfo hacia Siglo XXI y del Siglo XXI nuevamente al barrio Bellavista, pasa por el Jamaica Town y de allí a la catedral nuevamente. Será el recorrido que la imagen haga con la imagen de Nuestra Señora, bendiciendo a toda nuestra parroquia. Volvemos nuestra mirada hacia ella y como el ángel la saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Buenas noches a todos y a todas, y gracias por haber compartido este su espacio. Esta es nuestra fe. Muy buenas noches, Parroquia Catedral Limón y la Pastoral de Medios de Comunicación les da un cordial saludo de bendición.